La noticia, preste atención toda Colombia. Álvaro Uribe Vélez ha mandado en Colombia, ha puesto a Duque, ha puesto a Santos, pero ¿qué ha hecho por los militares? Cabal, Paloma Valencia, pues les traigo un informe que se van a quedar asustados. Por favor, no se lo pierdan, porque resulta que los militares los han engañado y los han llevado de mercenarios para África, para Ucrania, y ya no los quieren dejar salir. El presidente Gustavo Petro, por eso dice que quiere que las fuerzas militares sean preparadas y estudiadas cuando renuncien, tengan de qué vivir. Vamos a escuchar al presidente y vamos a ver el informe que se han quedado asustados ustedes con estos militares que el presidente quiere rescatar. Que el patrullero no entra a la universidad, que la base misma de la fuerza pública no logra llegar a los niveles de saberes diferentes, porque se necesitan de todos. Entonces, lo que tenemos es una fuerza pública en condición de derrota. Pero hoy, la eficiencia misma de una fuerza militar depende de la educación de sus integrantes, multidisciplinaria. No es solamente cómo saber manejar un arma, las técnicas de la guerra. Si no se aprende temas de las matemáticas y de la informática, y si nos pasamos a esos niveles, otros nos ganan. Y abrir pluralmente esos conocimientos al conjunto de la sociedad, por tanto los integrantes de la fuerza pública, pues se vuelve fundamental incluso desde el punto de vista militar. A ese guerrillero que no quiere el urismo y que muchos salen a marchar, no saben cómo trataron a las fuerzas militares. Les tenían una comida vampérrima. Tuvo que llegar ese guerrillero para arreglarle la comida. Un sueldo de lo peor. Tuvo que llegar el guerrillero para que le subiera el sueldo. Nuestro país viene exportando mercenarios criminales paramilitares para tomarse otros países, para desarrollar golpes de Estado. Miren lo que está pasando, grave. En Sudán, en África, porque resulta que se conoció en los últimos días que hay una gran cantidad de mercenarios colombianos, ex militares, de nuestras fuerzas militares, que se los han llevado, según ellos, engañados a pelear una guerra en Sudán, de parte de los paramilitares, de los golpistas en Sudán. Y en este caso, el presidente respondió ante eso, diciendo: el mercenarismo debe prohibirse en Colombia. Los militares deben tener un mejor nivel de vida en Colombia, pero los dueños de la sangre joven derramada por dinero en pueblos extranjeros deben ser castigados penalmente. Le solicito a la Cancillería buscar caminos en África de retorno de nuestros jóvenes engañados. El presidente vuelve a tener razón. Primero, el uribismo con el general Zapatero, el general Montoya y toda esa gente que nos han gobernado y han mandado las fuerzas militares, el ejército y demás durante tanto tiempo, lo que han hecho es abandonar a los soldados, a los militares. No los quieren de verdad. Por primera vez las fuerzas militares tienen un gobierno que de verdad piensa en ellos, los quiere un mejor destino, un mejor futuro para ellos y un mejor paso por las fuerzas militares. Eso no lo habían tenido. Ese cuentico de que el uribismo vive y lucha por las fuerzas militares y la policía, cuento chimbo, nunca lo han hecho. Ellos abandonaron a los militares. ¿Por qué razón? ¿Y por qué Petro siempre ha tenido razón en todo esto que tiene que ver con las fuerzas militares? Porque el uribismo nunca ha hecho nada para favorecer a los militares que tienen pues condiciones económicas en su generalidad paupérrimas, son vulnerables. Muchos de ellos llegan a las fuerzas militares a prestar servicio o a quedarse ahí para continuar una carrera sin tener estudios. Y llegan porque no ven otra oportunidad en su vida o por determinadas condiciones y llegan y entran ahí diciendo: bueno, lo último que me queda es entrar al ejército, y entran. Entonces, cuando terminan su servicio militar o cuando salen del ejército o ya no aguantan y deciden salirse, pues no tienen ningún tipo de estudio o de preparación más allá del manejo de armas. Y pues la preparación que tienen en el ejército, y terminan en lo único que encuentran trabajo es o de escoltas o de seguridad por ahí, o terminan metidos en empresas de mercenarios internacionales que se los llevan a pelear guerras y a ejercer golpes de Estado en otros países. Esa es una realidad. Y nunca el uribismo buscó implementar políticas de educación superior o educación en general para los miembros de las fuerzas militares que lo requieran, porque puede ser escolaridad y ya hay pues educación superior y demás. Nunca lo buscaron, nunca lo hicieron, nunca les interesó ni las partidas alimentarias de los militares en Colombia, ni la mesada 14, nada de eso, nunca les interesó, hasta ahora que llegó el gobierno de Petro. El gobierno de Petro empezó o ha empezado a implementar todo esto. Se lo estoy contando de contexto antes de pasar a la noticia de los mercenarios en Sudán. Ha empezado a implementar políticas. Y eso es muy cierto. Este innombrable llegó a Colombia y se los he dicho y les traigo pruebas acá. A joder a todos los colombianos, a joder los militares, a volver los miércoles con esa revolución molecular disipada, que lo que hizo fue llevarse jovencitos por delante, porque los vuelven, que ustedes son el enemigo interno de las fuerzas militares. Menos mal que llegó ese guerrillero a limpiar lo que hizo este cochino. La Universidad Militar de Uribe. La Arandia en el Caquetá, que eso lo anunció hace algunas semanas, porque no construir esa universidad militar. Los Imagínense ustedes, Petro. O por ejemplo, cuando Petro firmaba el decreto que daba acceso gratuito a las escuelas militares y de policía, eso fue hace un año, prácticamente en diciembre del 2023. O cuando Petro le cantaba la tabla también a los altos mandos otra vez, le decía: bueno, hay que avanzar en todo el tema de educación superior para los militares, porque por varias circunstancias. Primera, necesitamos que los militares se capaciten de acuerdo a las necesidades de los territorios donde operan, para que el ejército o los militares en general... Tiene más corazón este guerrillero. Para que se den cuenta la mentira que le ha vendido el mismo. En el campo a impulsar a los campesinos, no sé. Y eso es muy cierto. Necesitamos militares preparados, que no tengan que irse para otros países engañados. Ahora no los dejan salir. El presidente trata de rescatarlos, va a hacerlo, está luchando. Y esta es la ultraderecha que dice que quieren a los militares. Que están cuando los hunde. Peleando esa guerra y se los llevaron supuestamente engañados. Entonces acá la pregunta es: ¿qué hizo, por ejemplo, Duque, Zapatero y todo el uribismo para evitar todo esto? Nada. ¿Cuándo habló el uribismo de prohibir esas empresas de mercenarios en Colombia? Nunca. La orden y que deben ser castigados. Pero resulta que hay muchos aliados de esos sectores de extrema derecha que son los que tienen las empresas de mercenarios, en este caso en Dubái, para llevarse exmilitares con necesidad en Colombia a pelear esas guerras prometiéndoles plata. Y por allá los terminan secuestrando y dejándolos allá y seguramente ni les pagan, como está pasando en Ucrania. Es igual. Y en otras partes del mundo.
pues Petro ordenó castigarlos, perseguirlos y además exigió, bueno, no exigió, ordenó también a la Cancillería buscar los caminos para traer a esos jóvenes que los tienen allá secuestrados por ya se los engañado para ser mercenarios, traerlos a Colombia otra vez. ¿Qué es esto? Salvar a esos militares, a esos jóvenes que el uribismo dejó abandonados, que permitió con su política que terminaran metidos de mercenarios porque no veían otra opción de vida y necesitaban pagar deudas y salir adelante o darle de comer a sus familias después del servicio militar. Los dejaron abandonados. Tuvo que llegar un presidente que fue guerrillero, así como dicen ellos, a salvar a esos militares. Sí, el guerrillero tiene más corazón que toda la ultraderecha junta. Abandono en políticas para ayudarlos dentro del servicio militar y por fuera. Abandono de todo tipo. Nunca les interesó. Ahí tienen al guerrillero, al cual todos los militares deben de querer porque les devolvió a la mesada 14, les da mejor alimentación, mejor sueldo y ahora los va a rescatar de toda esa mentira que los ha llevado al parecer la ultraderecha por allá y los dejan abandonados sin importarles nada. La bonificación que reciben, que recibían un 30% de un salario mínimo, imagínense. Bonificación, ahora pasan al 50% y va a ir aumentando hasta un salario mínimo completo. Gracias a Petro. O sea, esto es una cachetada para todos esos juristas payasos que se la pasan hablando sobre militares y que no sé qué. Y ahora para que se cuentan los mentirosos que son. Y ahora busca salvar a estos mercenarios que terminaron llevándose por allá, para Sudán. El atractivo que muchos soldados y suboficiales retirados colombianos persiguen es mejorar su vida, pues claro. Muchos de ellos aún jóvenes y con poca formación de las fuerzas militares. Por eso, como el presidente ha dado órdenes para construir universidades militares, para ofrecer esta educación a nuestro ejército, a los militares en general. Por eso la orden siempre de Petro ha sido eso. Necesitamos educarlos de educación superior, que puedan acceder a la escuela gratis, etcétera, etcétera. Así muchos han caído en operaciones criminales como el caso de Haití en 2021. Y eso es muy cierto. El uribismo no hicieron sino máquinas de combate sin alma, sin corazón, porque eso es lo que ha hecho el innombrable, ha hecho que pertenece a una secta y ya ustedes saben a cuál, la cual tiene que ofrecer un campamento de la FARC en el que murieron 3 militares. Uno de ellos fue el cabo retirado Diego Edison Hernández. No les voy a decir mentira, la situación está galletuda, está complicada. Aquí anoche ya tenemos 3 durmiendo y como 5 con sueños. Se escucha un audio de WhatsApp. El que habla es un mando colombiano en Sudán. El pasado 20 de noviembre una milicia aliada del gobierno militar también atacó una caravana de camionetas de la FARC en la que iba mercenario colombiano y que venía desde Libia. Allí el cabo Cristian Lomana salió y perdió los documentos. Los militares con lo que habló la silla dicen que ir a pelear una guerra civil ajena no fue para lo que se enlistaron. Vean, y yo he visto varios casos de esto que están llevando gente allá a los Emiratos Árabes, les prometen un montón de plata para que se conviertan supuestamente en militares allá de una legión internacional. Ojo con eso, mucha gente con para esa allá, mentira. Mucha, y se lo están llevando estas empresas de mercenarios. Mercenarios, empresas lideradas por gente de Colombia. Entonces, la pregunta acá, estos son los zapateros de lo que tanto hablaba el general Zapateiro. ¿Qué hizo el general Zapateiro ahora que es el candidato presidencial al parecer para evitar que todo eso pasara? ¿Qué hizo para proteger a los zapateros, a los muchachos de terminales mercenarios? ¿Qué hizo dentro de la institución para evitar que la gente saliera a buscar opciones como este tipo porque no aprendieron nada más en tantos años estando dentro de esas instituciones? No hicieron nada. Y vienen acá a decir hay que salvar a Colombia de Petro, ese guerrillero del M19, sale así Zapateiro y estos días salió a marchar con el uribismo. Y diciendo que no, que esto se iba a acabar y que esto es una cosa terrible. Estos dicen que fueron engañados por la empresa colombiana A4SI, que les prometió un contrato como operadores de seguridad en Emiratos Árabes. Detrás de la empresa A4SI está el coronel retirado Álvaro Quijano, quien reside en Dubái hace años. Recordemos que Petro habla de la Junta del Narcotráfico que está en Dubái. Y se lo quieren llevar por delante. Con el Gran Wolf, el ELN, con todos estos grupos. Y que sería la Junta que quiere eliminar al presidente Gustavo Petro. Solo se lo doy como un dato. Este no aparece en las actas de la empresa en la Cámara de Comercio de Bogotá, pero sí aparece como representante legal Claudia Oliveros, pareja de Quijano. En este caso aparece involucrada también una empresa de seguridad miratí llamada Global Security Service Group. Los mercenarios colombianos llenaron un formato de hoja de vida y una cláusula de confidencialidad con esta empresa antes de salir hacia Sudán. La ruta que siguieron los militares retirados colombianos hasta Sudán también pasó por Emiratos Árabes. La primera parada en el camino de estos mercenarios fue en Abu Dhabi y en Dubái. De allí salieron la mayoría hacia Libia, donde no pasaron controles oficiales de migración. Cuando llegamos, empieza el rumor de que íbamos para Libia. Ahí casi me devuelvo, pero por pendejo me quedé. En ese momento no sabíamos bien a qué íbamos y muchos teníamos deudas que pagar, relata uno de los militares. Les ofrecieron $2.600. Pues claro, para un militar que venía a ganarse chichiguas dentro de la institución con deudas, problemas, necesidades, familias, pues dice $2.600, yo voy, hago el trabajo, duro un tiempo y me devuelvo. Pues, imagínense. Pero no es así, allá al parecer los dejan secuestrados. Qué lastimoso lo que ha hecho esta ultraderecha y este uribismo. Abandonan a sus militares y después salen a engañar a todos los colombianos que los quieren. Según esta fuente, en Libia y Sudán hay por lo menos 40 militares que han pedido devolverse, pero siguen en África, no lo van a dejar. Por eso el presidente hizo la comunicación, ordenó traerlos y ordenó castigar a los que andan con empresas mercenarias en Colombia. Bien por Petro. Por ahora la situación de los militares en Sudán y Libia es complicada, los cuerpos de muertos no han sido repatriados y los que están allí temen represalias y hablan. Si se enteran de que uno dio información, lo dejan a uno en estos areneros. Óyese lo que hacen. Señor presidente, aquí se sabe claramente cuáles son las empresas reclutadoras, sus dueños y junta directiva. No funcionan desde hace un año, su portafolio de servicios es amplio, gozan de total impunidad y gran influencia política entre los ajudas que pertenecieron a la fuerza. Por eso, el uribismo nunca dijo nada, por eso nunca buscó salvar a la fuerza militar y terminaban por allá peleando guerra que no le corresponde y engañados. Y nadie, todo el mundo calladito, ni los repatriaban ni nada, y la madre por ahí llorando de sus hijos. Y los medios de comunicación callados de ellos. En otras partes donde se los han llevado y ahora está en Ucrania, y todos callados. Y salen y marchan, gritan a Juba y dan lecciones. Solo Petro se ha atrevido a hablar sobre ese mercenarismo, como dice él, que se debe prohibir, castigar a los que están detrás de eso, penalmente dice él, y salvar a los militares detrás de que se los han llevado por necesidad. ¿Cómo cambian las cosas y cómo es la verdad? Que el uribismo y sus medios no cuentan. Todo lo callaron gracias al presidente Gustavo Petro que quiere hacer algo por los militares. Es importante que compartan estos videos, den like, suscríbanse al canal, porque aquí les traemos pruebas y les decimos la verdad de lo que callan los medios. Qué lástima con estos militares que los engañaron y muchos padres llorando por ellos gracias a ultraderecha. Así que piense bien su voto cuando lo vayan a dar. Ya se dan cuenta ustedes que los militares nunca estuvieron protegidos por los uribistas. Nunca les importó ni nada. Cambio Petro si quiere que estudien, que sean importantes, que sean educados y que salgan a hacer cosas buenas, no estar por allá donde en esos países lastimosamente no los dejan volver. Así